El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Sergio Ramírez Torres, el cual es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en Administración Pública en el Colegio de Posgraduados del Estado de México y él es asesor jurídico de la Confederación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados. Entonces el día de hoy vamos a estar versando y vamos a estar dialogando acerca de un análisis del impacto de la reforma laboral y cómo los sindicatos resisten o cómo han resistido o alternativas y estrategias de resistencia de los sindicatos ante esta reforma laboral. Se va a tocar un poco acerca de las pensiones, se va a tocar mucho de qué pasa con nuestro dinero, dónde está nuestro dinero de las pensiones, qué pasa con él, ¿no? Y quién tiene la fuerza, si la fuerza la tiene el empleador o la tiene el trabajador. Es un paradigma que ahorita que estamos platicando me llamó mucho la atención, ¿no? Vamos a discutir si realmente tienen la fuerza ellos o la tenemos nosotros los trabajadores. Sin más preámbulo, pues los dejo en las palabras del licenciado Sergio Ramírez, al cual agradezco su presencia. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a esta Universidad Obrera, a esta histórica Universidad Obrera de México, la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias que muy hábilmente ha organizado nuestro compañero y amigo, el licenciado Alberto, quien en este ejercicio ha logrado vincular la academia, los jóvenes, la clase obrera y, bueno, con su participación activa dentro del Poder Legislativo, también dentro de una parte del Poder Legislativo, estamos haciendo un esfuerzo conjunto para buscar alternativas frente a la reforma laboral en el contexto nacional y en el contexto internacional. Entonces agradezco esta participación. El día de hoy vamos a abordar un tema que hemos intitulado la evolución de los sindicatos frente a la reforma laboral, haciendo una precisión que realmente la evolución no necesariamente es un crecimiento, ¿no? Vamos a darnos cuenta cómo es que se han comportado los sindicatos en México, que tienen una particularidad interesante en el contexto histórico, principalmente en México, fundamentalmente en México, tienen un contenido histórico-político muy interesante. Ya en el desarrollo de la plática lo iremos comentando, lo iremos descubriendo, pero finalmente lo que el día de hoy estamos viviendo es el resultado de la forma en que operaron los sindicatos en México desde el siglo pasado, después de la Revolución Mexicana. El día de hoy traté esta presentación en tres partes. En la primera parte vamos a comentar algunos aspectos generales de los sindicatos. Hacia la segunda parte vamos a referirnos a lo que es propiamente la reforma laboral. La reforma laboral vista a partir de 2016, la reforma laboral que conocimos en 2016 y las leyes complementarias que se pretenden aprobar en el Poder Legislativo. Es así como vamos a abordarlo, y hacia una tercera parte vamos a analizar juntos qué es lo que podemos hacer juntos frente a todo este embate que está poniendo en pésimas condiciones la seguridad social, ¿no? Y las conquistas históricas de los sindicatos y las conquistas históricas de los trabajadores. Entonces, bueno, para efectos de esta presentación, quisiera que entendiéramos al sindicato como una asociación formada para la defensa de los intereses laborales, económicos y políticos de sus asociados, ¿sí? Para efectos de esta presentación creo que pudiéramos hacerlo. Un breviario, una referencia histórica es el origen de la palabra. El origen del sindicato viene del griego sindoku,
y es un término empleado para referirse a alguien que nos protege en los juicios. Esa es la raíz etimológica de los sindicatos. Entonces, por ahí nos vamos dando una idea de lo que los sindicatos significan en esta parte. Para poder entrar, quiero precisar cuál es el objeto principal de los sindicatos en México y en cualquier parte del mundo. Básicamente, creo que dentro de muchos de los objetivos, que son la protección de los derechos, la búsqueda de condiciones laborales, mejores condiciones laborales en este contexto que estamos trabajando, el objeto principal de los sindicatos es mantener un equilibrio entre los factores de la producción. Los factores de la producción, todos sabemos que históricamente se han determinado como tierra, como la tierra, el trabajo y el capital, ¿sí? Esos son los factores de la producción y son la base en cualquier, son la primera base dentro de los procesos productivos en cualquier modelo económico, en cualquier estado. En cualquier estado son la base de todos los procesos productivos. Aquí nos damos cuenta que el factor de la tierra engloba pues básicamente los recursos naturales con los que se cuenten. El factor humano pues es toda actividad humana que interviene en el proceso de producción. Y nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de esta plática que es el factor de la producción más importante. Y el otro factor, evidentemente, todos conocemos, es el factor del capital, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer unas referencias necesariamente de cómo es que recoge en nuestra legislación el tema del sindicato. Nos dice el artículo 356 que la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses es el concepto del sindicato. La Ley Federal del Trabajo es, como todos sabemos, la ley reglamentaria del artículo 123. El fundamento constitucional de los sindicatos es el artículo 123 en su fracción 16, y a partir de ahí la ley reglamentaria del artículo 123, la Ley Federal del Trabajo, ya desarrolla cómo es que funcionan, cuáles son los requisitos, cuáles son las obligaciones de los sindicatos, cuáles son los requisitos para su constitución, cuáles son los elementos. Y de todo esto quiero resaltar una parte que considero es la parte más importante de los sindicatos, y es su herramienta. La herramienta más importante de los sindicatos es evidentemente el contrato colectivo de trabajo. Es uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el sindicato para tratar de cumplir con su cometido. El artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo establece que aquel patrón que vaya a emplear trabajadores, miembros de un sindicato, tiene la obligación de celebrar con ellos un contrato colectivo de trabajo. Entonces ahí encontramos la importancia de las herramientas del sindicato a través del contrato colectivo de trabajo. Otra de las herramientas más importantes de los sindicatos es, evidentemente, como todos lo conocemos, el derecho a huelga. El derecho a huelga, que también está contemplado dentro de la Constitución, dentro de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos establece los requisitos y la forma en que debe de operar este derecho a huelga.
continúa la ley dándonos, describiendo cuál es el objeto que debe de seguir la huelga para ser lícita, y es ahí donde debemos de poner mucha atención, porque esos aspectos son los que pretenden modificar en la reforma laboral y en sus leyes reglamentarias, ¿sí? Entonces vamos a tener mucho cuidado en cómo es que se pretende manejar la reforma en relación a estos sindicatos. Después de hacer estas breves referencias respecto a los sindicatos en México, quiero hacer énfasis en la importancia histórica que han tenido los sindicatos en México. A raíz de la Revolución Mexicana en el siglo XX y con el surgimiento y crecimiento de la industria, el movimiento revolucionario, el movimiento de revolución en México surge con dos grandes grupos que en ese momento, en el contexto de la revolución, eran los más afectados. Por un lado, los grupos de campesinos, y por otro lado, precisamente los grupos, la clase obrera, la clase trabajadora. Entonces, aquí nace, además del sindicalismo, nace una práctica política que llega hasta nuestros días, porque en aquellos años los partidos políticos que nacen en ese momento toman las banderas de esos grupos sociales y los incorporan a sus filas, ¿sí? Desde el histórico PNR, ¿sí? Se nutre en sus filas y se alimenta precisamente con las organizaciones de obreros, precisamente con las organizaciones de campesinos, y desde esos años y hasta 1980, ¿sí? Desde 1920 y tantos, 28, desde 1928 y hasta 1985, 88, se mantienen esas prácticas en la política mexicana. Todas las organizaciones de obreros estaban directamente vinculadas con los sindicatos. Todas esas organizaciones políticas sindicales estaban vinculadas con el partido en el poder. Y era a través de esa mecánica que a los trabajadores se les otorgaban ciertos beneficios. Era una forma de tenerlos controlados, era una forma de mantener el poder a través de los mismos trabajadores. Lamentablemente, las condiciones que se lograron fueron mínimas. Se desnaturalizó la idea principal del sindicato, la razón de ser de los sindicatos se perdió en esos tiempos, porque los sindicatos obedecían las intenciones y las pretensiones del partido en el poder. Entonces, todas las políticas públicas estaban diseñadas para conservar el poder y dándole a los trabajadores lo mínimo necesario. A pesar de todo esto, la realidad es que en ese periodo sí se conservó y se lograron algunos beneficios, muchos beneficios en cuanto a las condiciones generales de trabajo. Nacieron sindicatos que sí conservaron su esencia. Por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene al día de hoy más de 100 años de existir. El Sindicato Mexicano de Electricistas data de 1914. Entonces, salvo contadas excepciones, la realidad es que en general los sindicatos estaban al servicio del poder. Entonces esto va creando un fenómeno que nosotros en México conocemos como sindicatos charros o sindicatos blancos. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que sí existe el sindicato,
para efectos prácticos, para efectos legales, sí existe un sindicato, pero el sindicato no está cumpliendo con el objetivo, que es mantener el equilibrio entre los factores de la producción y la protección de los derechos de los trabajadores. Es así como lamentablemente se va dando la historia de los sindicatos en México, y eso viene hasta nuestros días. Lamentablemente, me voy a adelantar un poquito, lamentablemente la reforma laboral que viene, ¿sí?, la reforma laboral que está en este momento en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, esa iniciativa de reforma casualmente fue presentada por diputados, ¿sí?, que surgen de la clase obrera. O sea, son líderes sindicales los que están abanderando esa iniciativa, los que están subiendo la iniciativa casualmente para dar forma a las leyes reglamentarias, son casualmente mismos líderes sindicales. Eso raya en el absurdo. No entendemos cómo los mismos líderes sindicales históricos, ¿sí?, que dicho sea de paso, uno de ellos creo que no tiene ni siquiera la secundaria, ¿sí?, ahora está promoviendo, presentando iniciativas de reforma que van en contra de las condiciones de trabajo de los trabajadores y que ya empieza a limitar la función de los sindicatos. Entonces, esto es para que nos pongamos en el contexto histórico, porque así es como se ha venido manejando la relación sindicatos, política, partidos políticos en México. Hasta el día de hoy tenemos en las cámaras a secretarios generales de sindicatos. Un ejemplo muy claro es el líder, el doctor Vallejo Barragán, es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que dicho sea de paso también es uno de los trabajadores más fuertes dentro del apartado A en México. Joel Ayala y bueno, Romero de Champs, Carlos Antonio, y los que vienen, ¿no? Y los que vienen en la próxima legislatura, ¿no? Que ya por ahí nos dejaron ver cuál es la tendencia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ese es el problema que se presenta en México, que no pudimos, por razones históricas, no pudimos conservar la esencia de los sindicatos, sino que se vincularon con los partidos políticos y se dedicaron a hacer política lejos de defender las condiciones y los derechos de los trabajadores. Bueno, con eso pasamos a la segunda parte de la exposición, de la plática, y vamos a analizar a qué se refieren o a qué nos referimos con la reforma laboral. Específicamente la que estamos analizando es la reforma laboral al artículo 123 que se da en 2016 y que están pendientes las leyes reglamentarias. A eso nos referimos, ¿sí? ¿A qué se refieren esas reformas? ¿En qué versan? Bueno, la reforma al artículo 123 constitucional, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, propone básicamente que la justicia laboral se imparta ya desde el Poder Judicial, ¿sí? Esto es, que históricamente las controversias en materia laboral, ¿sí?, los juicios laborales, no se ventilaban dentro del Poder Judicial ni federal ni local, se llevaban bajo el Poder Ejecutivo. La Secretaría del Trabajo está vinculada directamente, el secretario del Trabajo designa directamente al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto es, que el Poder Ejecutivo tiene un dominio sobre las juntas federales, que son las encargadas de dirimir las controversias de las relaciones obrero-patronales, lo cual en principio nos parece buena idea. Sí, nos parece buena idea que logre dotarse de autonomía, de independencia
a esos organismos para que logremos que la justicia laboral sea un poco más sana, más eficiente, más rápida, se cumpla con el mandato constitucional, ¿no? De que la justicia tiene que ser pronta y expedita, también debería de serlo en materia laboral. Entonces, esa reforma a la que nos referimos del artículo 123, básicamente se refiere a la propuesta de instituir la justicia laboral a través del Poder Judicial, que desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje, y que la función de conciliación se deje a cargo de un organismo que será nuevo, que será de reciente creación. Nos va a tocar ver el nacimiento de un organismo que se va a encargar como parte de sus funciones de la conciliación antes de pasar a la etapa de litigio, donde sí ya estarán a cargo de los poderes judiciales federal y local. Entonces aquí viene la parte más importante, porque si bien es cierto que se pretende dotar de autonomía a la justicia laboral, también es cierto que ese organismo que se va a crear para la conciliación sigue dependiendo del Poder Ejecutivo. Entonces, digamos que vamos a tener una libertad a medias, sí en la parte litigiosa, pero la primera etapa, que es la etapa de conciliación, seguirá a cargo del Poder Ejecutivo, a tal grado que se establecen los requisitos, o se van a establecer los requisitos para poder designar al titular de ese órgano supuestamente autónomo. Pero aquí viene la parte sindical, porque ese mismo órgano de conciliación será quien esté a cargo del registro de los sindicatos y de otorgar las tomas de nota para la operación de los nuevos sindicatos y de los que vayan surgiendo. Entonces es ahí donde creemos que no es correcto, que no es válido. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo seguirá teniendo el control de todos esos órganos, de todos esos funcionarios, y obviamente estarán supeditados a las políticas públicas que les mande el gobierno federal. Bueno, nada más la referencia en el sentido de que casualmente esta iniciativa de reforma, quien la está subiendo, quien elaboró esa iniciativa de reforma, pues fueron los líderes sindicales. Para que tengan nombre y apellido, es Tereso Medina Ramírez e Isaías Cuevas, que son casualmente dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la CRO. Entonces, seguimos sufriendo del mismo problema, de la misma enfermedad. Por un lado, los sindicatos no hacen su trabajo, y por otro lado, la justicia laboral, que también lleva los temas de sindicatos en cuanto a su registro, en cuanto a sus requisitos, en cuanto a su operación, sigue dependiendo del Poder Ejecutivo. Básicamente esa es la problemática que nosotros vemos en relación a todo esto. El fondo, ¿cuál es el fondo de esta reforma laboral desde la primera reforma estructural que el actual presidente Peña Nieto promovió? El fondo de todo esto son que pretenden adecuar las relaciones laborales para poder entrar a la globalización, tanto en el TPP como en el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, ¿sí? Precisamente
estamos en un contexto en el que se presiona por los organismos internacionales para que internamente se hagan las modificaciones que ellos necesitan. Históricamente en México no se había permitido la contratación por horas. Hoy es una realidad. El tema del outsourcing que todos conocemos, que todos hemos escuchado, bueno, pues precisamente es una mecánica a través de la cual los patrones, las empresas, se quitan de encima las cargas sociales, las contingencias laborales y ceden esas obligaciones a un tercero. Entonces, básicamente eso pone en estado de indefensión a los trabajadores y básicamente le pega a los derechos históricamente adquiridos en relación a la seguridad social. Es ahí donde se causa un daño importante a todos los trabajadores y por ahí es que va la reforma. Entonces, todo lo que están haciendo la reforma al 123, a las leyes secundarias, son con la intención de alinear todas las condiciones generales de trabajo en México para poder participar en la globalización. Bueno, y con esto queremos entrar a la última parte de esta plática, y es precisamente en relación a qué alternativas de solución tenemos nosotros como clase obrera, como clase trabajadora, qué hacer frente a esa embestida, qué hacer frente a estas políticas públicas que no cambian, pero además que no cambian, no cambiarán. O sea, si como clase obrera, si como trabajadores esperamos a que haya legisladores que defiendan nuestras causas, nos vamos a quedar esperando otros 50 o 100 años. Esa no es la solución. Yo creo que a pesar de las reformas, y yo creo que a pesar de cómo se está moviendo el modelo económico de México después de los años 90, cómo se ha venido modificando el modelo económico, yo creo que a pesar de eso sí tenemos soluciones. Hace un ratito justamente lo platicábamos y me refiero nuevamente a los factores de la producción, que dijimos que eran tierra, capital y trabajo, ¿sí? Entonces cada quien tiene un punto de vista diferente, pero nosotros creemos que el capital más importante es el capital humano, es el trabajo. Pero aquí hay una parte importante, porque esas mismas reformas estructurales y ese mismo cambio en el modelo económico abre la posibilidad, ¿sí?, de que el trabajador ya tenga participación en otro de los factores de la producción, ¿sí? Y me refiero al capital. No nos hemos dado cuenta, no hemos tenido la posibilidad de analizar qué es lo que está pasando en México con todas estas reformas. Pero les platico. En 1997 se promulga la nueva ley del Seguro Social. Con la nueva ley del Seguro Social, todos los trabajadores estamos obligados a cotizar dentro de todos los ramos. Tenemos que aportar para nuestro sistema de ahorro para el retiro. Recordemos que se cambia el modelo de pensiones en México, de un sistema de reparto pasa a cuentas individuales. Entonces, ya en este esquema de las cuentas individuales, desde 1997, todos los trabajadores aportamos al sistema de ahorro para el retiro, a los fondos de ahorro para el retiro, todos estamos obligados a aportar. Y hay un dato que me parece bien interesante. Al día de hoy, según reportes de la CONSAR, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro tienen la cantidad de 3.216.394 millones de pesos.
Repito, 3.216.394 millones de pesos. Esos recursos son de nosotros. Esos recursos son de los trabajadores. Lamentablemente no hemos tenido el cuidado o no hemos puesto la atención o no hemos hecho los mecanismos necesarios para que ahora también la clase trabajadora pueda participar en la parte de capital. Eso es perfectamente válido. Y para dar un poco más de luz en este contexto, les platico cómo es que operan las AFORES en México. Las AFORES en México captan esos ahorros de los trabajadores, los administran por mandato de la ley y los invierten, ¿sí?, a través de portafolios de inversión, a través de CIEFORES. Cada CIEFORE tiene un portafolio diferente y así es como cada AFORE administra, invierte los ahorros de los trabajadores. Voy a entrar en una parte, tratar de hacerlo de la forma más práctica, pero esas AFORES invierten los recursos de los trabajadores. Casualmente, más del 50% lo invierten en renta pública gubernamental. ¿A qué me refiero? Le compran la deuda al gobierno federal. El gobierno federal, para cumplir con sus objetivos, tiene que colocar deuda. Los ingresos que tiene, los ingresos tributarios, los ingresos de la renta petrolera, no son suficientes. Luego entonces sale al mercado de valores y coloca deuda, que es deuda soberana. Coloca lo que nosotros conocemos como CETES y otros bonos de deuda pública gubernamental. Entonces la AFORE capta el ahorro de todos nosotros y se lo presta al gobierno federal, ¿sí? El gobierno federal le garantiza un rendimiento más o menos promedio como del 6 o 7%. Es así como salen los CETES al mercado de valores. Entonces esas deudas garantizan un 6 o 7% de rendimiento. La realidad es que esos recursos son virtuales, o sea, son en papeles, ¿sí? Bueno, pues aquí les explico de la forma más sencilla qué es lo que la AFORE hace con los papeles, con la deuda, con los CETES que le compró al gobierno federal. Bueno, toma los papeles que compró, se voltea, ¿sí?, y los coloca en muchísimos otros negocios. Financieramente les llaman swaps. Con este documento que yo tengo, ¿sí?, lo doy como garantía y obtengo más dinero. Ese dinero que obtengo, ¿sí?, lo coloco, lo presto, lo invierto, ¿sí?, y ese dinero de nosotros mismos como trabajadores produce cantidades impresionantes de dinero. Por ahí salió en una revista más o menos seria, un artículo donde refieren que por día se generan 10,000 millones de pesos. Por día. Entre todos los ahorros que nosotros tenemos, se generan como rendimientos 10,000 millones de pesos. ¿Sí? Eso lo hacen en la parte oscura o atrás del escenario, atrás de bambalinas, y después regresan y a nosotros nos dan el 6% de los rendimientos. Así es como lamentablemente, a grosso modo, operan las AFORES en México. Luego entonces están haciendo negocios multimillonarios en nuestro país, en nuestra tierra, con nuestros recursos, ¿sí? Construyen carreteras, construyen libramientos en nuestro territorio y después nos cobran casetas. Pero además de que nos cobran el peaje, todo lo construyeron, ¿sí?, con empresas transnacionales, pero con nuestro dinero. Entonces, los negocios en México los están haciendo los grandes corporativos y todos los conocemos. Todos conocemos al Grupo Carso,
todos conocemos a esos grupos financieros que finalmente están moviendo, están manejando, están utilizando y están aprovechando los recursos de todos los trabajadores. ¿Sí? Esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy en México. Para vincularlo con el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el tema de los sindicatos y cómo creemos que deben de evolucionar, pues es precisamente esa la ruta. La posibilidad de que todos nosotros como trabajadores tengamos la posibilidad de estudiar, de entender, de participar en la economía nacional. Nosotros creemos que a partir del conocimiento y a partir de la posibilidad de la constitución de cooperativas podemos cambiar el modelo económico de México y podemos garantizar que las condiciones laborales de nosotros mismos dependan de cada trabajador, dependan de la cooperativa y no dependan ni de los sindicatos ni de los patrones. El cooperativismo se refiere básicamente a la posibilidad de que el trabajador sea también socio cooperativista. Esto es, que se unan los dos roles, el de trabajador y el de socio. Es socio cooperativista. Entonces nosotros creemos que a partir de este modelo podemos garantizar el éxito de cualquier proyecto. Creemos que podemos garantizar y mantener las condiciones laborales y sobre todo elevarlas. Esto es con la intención de que en México se dé cumplimiento al mandato constitucional en el artículo 25, donde obliga al Estado, ¿sí? El artículo 25 constitucional obliga al Estado a implementar las políticas públicas para la correcta distribución de la riqueza. El artículo 25 ahí está. El fundamento constitucional para las cooperativas ahí está. Entonces depende de nosotros cómo podemos acceder a esos medios de producción y cómo podemos llegar a empoderarnos de tal forma que no dependamos ni del poder legislativo ni del poder ejecutivo, que ya sabemos no nos garantiza, no nos protege, no nos representa. Para hacer un poquito más gráfico este planteamiento, me voy a referir al Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido problemas financieros desde hace muchos años. A pesar de esos problemas financieros, que tienen un doble origen, porque tienen la carga de las pensiones de los trabajadores del régimen obligatorio y por otro lado tienen la carga de las jubilaciones de sus propios trabajadores del instituto, ¿sí? En el Seguro Social creemos que perfectamente podemos modificar, podemos cambiar la forma de administración del instituto. ¿Por qué? El instituto actualmente ya está subrogando servicios. ¿Sí? Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social subroga traslados, subroga procedimientos que les llaman de diálisis, de hemodiálisis, cirugías menores, ya no las hace directamente el instituto. Ahora contrata particulares para poder desahogar las cargas de trabajo y cambió la administración. Finalmente decidieron ya no invertir en más hospitales, no invertir en esos equipos, y lo que hicieron fue subrogarlos, pasarle a través de un outsourcing, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Le pasan a un tercero esos servicios. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si todos los trabajadores del Seguro Social se unieran, constituyeran una cooperativa y aportaran a la cooperativa los fondos que tienen de ahorro en sus afores? ¿Sí? En ese momento ellos tomarían el poder, porque en ese momento ellos podrían exigirle al instituto y al gobierno federal que todos los servicios subrogados se le otorguen a las cooperativas de sus mismos trabajadores.
Y lo mismo podríamos hacer en cada uno de los sectores, en el sector energético, en el sector eléctrico, en el sector de salud. En todos los sectores tenemos la posibilidad de empoderarnos como clase trabajadora y de modificar estos sistemas para que las reformas laborales no impacten mis condiciones generales de trabajo, no impacten mis derechos y dependa de nosotros mismos la contratación, los salarios y todas las condiciones de trabajo. Básicamente ese es el planteamiento. Creemos que hacia allá deben de evolucionar los sindicatos. Creemos que esta es una solución que tenemos en la mesa, que tenemos el marco jurídico perfecto, que tenemos todas las condiciones para poder participar más ampliamente en el proceso de producción, ya no solamente con el trabajo, sino ahora con el capital. Ya tenemos ahora, si estudiamos y si lo hacemos de forma correcta, ya tenemos las posibilidades de participar también en la parte del capital. Entonces, ese es el planteamiento. Considero que es una solución práctica. Considero que si nos ponemos a trabajar todos, podemos llegar a modificar y podemos llegar a defendernos y que no nos impacten ni esta ni las futuras reformas laborales. Esa es la intención.